Hola, muy buenas. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Estás yendo lejos de Dios? Entonces es una pregunta importante para nosotros porque a veces nosotros, ya lo que nosotros usamos para medir nuestra relación con Dios es cómo vivimos o cómo usamos nuestro tiempo. Pero realmente tenemos que ya volver a ver la base de nuestra fe. Porque podemos llenar todo el tiempo de hacer cosas buenas, pero no estar cerca de Dios. Podemos llenar el tiempo ya mostrando que somos buenas personas, pero sin pasar tiempo con Dios. Entonces, eso no es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, sí pide que vivamos de tal forma que hay obras que muestran la realidad que somos perdonados, que somos hijos e hijas de Dios, pero tenemos que evitar esa situación donde solo miramos lo exterior. Entonces, bueno, la semana pasada vimos ya en Hechos, vimos el capítulo 13 y leemos hasta el 43. Y quiero empezar leyendo desde el versículo 42 y ya hasta el 52. Entonces ya para recordar lo que había pasado en la semana anterior, en el día de reposo. Entonces ya cuando cuando Pablo enseñaba en la sinagoga, entonces esto fue el resultado, el 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces eso era lo que había pasado la semana anterior. Pero es importante ver que al salir son los gentiles que quieren más. Igual los judíos ya habían cumplido con lo que tenían que hacer. Pero los gentiles están ahí rogando, diciendo, mira, por favor, la semana que viene queremos que nos enseñasen más de este tema. Y ya después, entonces, hay varios que siguen a Pablo y Bernabé. Entonces, ellos ya ponen la énfasis en la importancia de quedar en la gracia. De no volver al legalismo, de no volver a hacer listas que tienes que cumplir esto. Pero ya reconocer que Dios nos ama, que Dios nos ofrece su salvación, que Dios nos ofrece vida eterna en su presencia, basado 100% en su gracia. Nosotros no lo ganamos, pero ya Él nos ofrece eso y nos ama a pesar del mal que hemos hecho. Entonces, ahora seguimos y vamos a ver lo que pasa en el siguiente día de reposo, el 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces mira, ya al esperar esta semana, durante la semana, entonces ya casi toda la ciudad sale para oír. Entonces ya tenían tantas ganas de saber, de oír esta verdad. Pero, viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pues mira la reacción de los judíos. Los que en teoría ya sabían la ley. Los que en teoría tenían que estar buscando al Mesías.
los que en teoría tenían que haber entendido que Jesús fue el Mesías, como cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Pero, claro, ellos iban a la sinagoga de obligación. Pero a cambio, este grupo de gentiles habían salido porque querían oír, querían más. Entonces ahí tenemos otra pregunta para nosotros. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿O por qué vemos vídeos de predicaciones? ¿Es para cumplir? ¿Es porque, mira, es domingo, eso es lo que hacemos, entonces ya? Siempre me enseñaron que debo estar. ¿Es por eso? ¿O es porque tú quieres oír más de Dios? Porque también hay un recuerdo importante para nosotros, que nuestra vida cristiana no se trata de solo ir a un sitio una vez a la semana. La palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de reunirnos. Y al ver que el mundo va a peor, aún más debemos reunirnos. Eso es palabra de Dios, es lo que dice. Es curioso porque hoy en día yo conozco a creyentes que han dejado de asistir a una iglesia. A veces ya culpan a una persona, una cosa que había pasado, una emoción. Pero la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, de reunirnos, porque encontramos apoyo al escuchar la palabra de Dios. Pero después también durante la semana debemos estar leyendo la palabra nosotros mismos. No es suficiente solo escuchar a uno que habla sobre la palabra de Dios. Tienes la responsabilidad de leerla para saber si lo que uno diga que es verdad o no. Pero bueno, entonces vemos que hay fricción. Entonces los judíos, al ver que hay tantos gentiles que han venido deseando saber de la verdad, se llenan de celos. Hasta tal punto que todo lo que Pablo dice, ellos se oponen. Y ya contradicen, incluso hasta el punto de blasfemar. Qué fuerte, pero vemos lo que llevaban en el corazón. Pero entonces sigue la historia. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Entonces, como ya lleva tiempo hablando, entonces ya dice, mira, como vosotros habéis rechazado al mensaje del Evangelio. En este caso ya también hace referencia a lo que había dicho la semana anterior, de que deben quedarse en la gracia. Entonces, como aquí ellos ya dicen, mira, no es así, es que tienes que hacer esto. Él habla cosas malas. Y entonces ya Pablo dice, mira, vosotros mismos os habéis juzgado, no os habéis juzgado dignos de la vida eterna. O sea, al rechazar esta gran salvación. Entonces la palabra dice también, mira, si tú vas a rechazar a esta salvación tan grande, entonces, ¿qué esperanza hay? Solo hay un camino. Jesús lo decía bien claro en Juan 14, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él.
Pero bueno, entonces muestra que, mira, primero el Evangelio tenía que venir a vosotros y vosotros lo habéis rechazado. Entonces ahora vamos a girar a los gentiles, porque es un mensaje para todos. Y dice el 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto hace referencia o cita algo de Isaías. Y es curioso que usa la imagen de que debemos ser luz para los gentiles. Entonces ya luz, bueno, está bien, se puede hablar de cómo es luz, pero al final la luz no habla, pero es. Tengo que decir eso otra vez. La luz no pasa su tiempo diciendo yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz. A cambio, es luz. Entonces ya, y si tú entras en la oscuridad con luz, con una vela, entonces ya se brilla, se ve, porque es. Incluso no hace falta que diga nada, se ve la diferencia. Pero es importante ser. Dios nos llena con su luz cuando entramos en su familia. Y sigue limpiándonos cuando confesamos nuestros pecados. Él nos limpia de toda maldad para que su luz pueda brillar. Pero muchas veces nosotros nos ponemos debajo de un almuz, debajo de una canasta, escondemos la luz para poder vivir como el mundo. Pero aquí Pablo lo declara claramente que nosotros, que ya este mensaje vino para ser luz, para los gentiles también, para que llegue esta salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos que los judíos no estaban siendo luz para los gentiles. Al ver que gente nueva venía, entonces ya se llenaron con celos. Y también enfado, ira. Y sigue, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mira cómo obraba Dios, mira cómo el poder de Dios tocaba a vidas, cambiaba a gentiles. Entonces ya gentiles entraban en la familia de Dios. Y los gentiles ya se regocijaban y glorificaban al mensaje que habían oído. Para ellos este momento fue precioso porque ya ellos tenían entrada en esta relación con Dios. Pero otra vez, vemos a los judíos, los que en teoría eran del pueblo escogido de Dios, para llevar el Evangelio al mundo, para preparar el camino del Mesías y después llevar el Evangelio al mundo. Pero vemos que ellos aquí ya levantaban más su sistema, sus quehaceres, que levantar a Dios. Y vemos en el versículo 50, dice, pero entonces ya los gentiles están celebrando y alabando a Dios, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad
y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¡Qué fuerte! Entonces, que aquí se usan las mujeres piadosas y distinguidas y líderes. O sea, aquí, las mujeres piadosas eran los que de exterior ya hacían cosas buenas, santas entre comillas. Pero, como ellos podían ser manipuladas de esta forma para atacar a Pablo y Bernabé, aunque ellos hablaban de la verdad. Entonces, ya Pablo y Bernabé son ya echados de esa zona. Pero es importante ver lo que hicieron. Entonces dice el 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Entonces ellos no salen así como derrotados, como rotos. Ellos ven que tienen un mensaje que ha venido de Dios y han experimentado el poder de Dios, y ese poder ya ha tocado las vidas de muchos gentiles, como Dios había dicho que iba a hacer. Entonces, como este grupito ha causado problemas, simplemente quita el polvo. Ya. Sacude el polvo de sus sandalias para decir que yo no quiero llevar nada de aquí. Entonces habéis tenido vuestra oportunidad de oír el Evangelio, de responder y recibir este mensaje. Y después compartir este mensaje. Y habéis dicho que no. Y no solo habéis dicho que no, habéis intentado ya borrar este mensaje de vuestras fronteras. Entonces nosotros ni queremos llevar el polvo de tu provincia. Pero así también de hacerlo es que ellos tampoco llevan frustración, dolor, enfado. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Tantas veces he oído a personas que usan este concepto de sacudir el polvo. Pero hay que ver todo lo que es. Porque también es dejar todo. Es reconocer que yo he hecho mi parte. Yo he hecho lo que Dios me ha pedido y lo he hecho con todo el corazón. Y veo como Dios ha obrado. Pero como ellos se han cerrado, les dejo todo ahí. No llevo eso en la mente y el corazón para estar criticándoles en todo el camino. Entonces ya vamos a un sitio nuevo para llevar este mensaje que Dios nos ha dado, porque lo tenemos que llevar hasta lo último de la tierra. Pero nosotros tantas veces caigamos a la trampa de decir, te perdono, pero no lo olvido. ¿Es lo que aquí hace Pablo y Bernabé? ¿Eso ya glorifica a Dios, esa actitud? ¿Y es la forma que Dios nos perdona a nosotros? Pues tenemos un desafío ahí. ¿Cómo perdonamos? ¿Qué hacemos cuando la gente nos maltrata? ¿Qué hacemos cuando sentimos que eso no ha sido justo? ¿Qué guardamos en el corazón? Hay tantas personas que no se hablan. ¿Y por qué es eso? Bueno, seguimos para no ir demasiado por las ramas. Pero entonces vemos que ellos salen, se van,
y no guardan nada. Entonces, y ellos van y llegan a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos que no están llevando y criticando los del pasado. Están en el presente, ya glorificando a Dios y disfrutando de la presencia de Dios. Pero es importante ver esa realidad y aplicarlo a nuestro contexto. No debes llevar el pasado en el presente. Entonces, por eso Pablo dice que en lo que dependa de nosotros debemos intentar vivir en paz con todos los hombres. Y es todas las personas. Es hacer nuestra parte para intentar resolverlo y después, si el otro lado no está disponible o dispuesta a hacerlo, entonces soltarlo, no llevarlo, no desear mal al otro lado. Reconocer, como decimos siempre, que ninguno de nosotros somos perfectos. Pero en este caso, incluso este grupo ha ido a perseguir, y la semana que viene lo veremos más, que ellos quieren hacer daño a Pablo y a Bernabé, quieren ya causar problemas para este mensaje de esperanza. Pero ellos entonces siguen, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces la pregunta para nosotros hoy es cómo vivimos, cómo mantenemos esa realidad, esa actitud en nosotros. Porque es muy normal, si tú puedes recordar el primer momento cuando tú recibiste el perdón de Dios por primera vez, tú habías entendido que Dios te ama. Es natural tener gozo y ya sentir como que puedas hacer cualquier cosa para Dios. Pero después tantas veces nosotros caigamos en la trampa de buscar tradiciones, buscar hábitos, buscar el cómo hacer esto. Y ya poco a poco damos pasos a acercarnos al legalismo. Al decir, mira, un creyente tiene que, y un creyente nunca puede. Y llenamos esas frases, entonces, ya con cosas que no vienen de la palabra. O viene de un versículo sacado de fuera de su contexto. Entonces, para mostrar que mi actitud es la correcta. Pero yo te quiero animar como Pablo hacía. Te quiero animar a volver a lo que Pablo decía, de la importancia de quedarte en la gracia. De reconocer que nosotros no hacemos cosas por obligación, sino por oportunidad. Porque es algo que Dios nos ha dado. Entonces es lógico que si el Creador del universo quiere pasar tiempo conmigo, ¿cómo puedo decir que, mira, Dios, lo siento, pero estoy bastante ocupado hoy? Mira, voy a buscar en mi agenda y después te diré cuándo puede ser. ¿Puedes imaginar decir eso cara a cara con Dios? Pero muchas veces es lo que nosotros decimos con nuestras acciones. Sí, leemos la palabra, pero de obligación, no de privilegio. Dios hizo una obra impresionante a través de los siglos para que nosotros podamos tener su palabra en nuestras manos.
y después también. Dios hizo una obra impresionante para que nosotros podamos tener acceso directamente a Él. Ya el velo está roto. Podemos entrar con seguridad, seguros a la presencia de Dios, sabiendo que encontraremos gracia en el momento oportuno. Entonces nosotros, y la vida cristiana se trata de vivir en cada día reconociendo que lo que Dios me da, no lo merezco, no lo puedo ganar. Pero como resultado, quiero darle todo de mí. Quiero vivir una vida que le honra. Otra vez, no de obligación, pero de corazón, porque veo todo lo que Él me ha dado a mí. Entonces, si una persona no hace lo mismo que yo, pero dice que es hijo o hija de Dios, reconozco que yo no soy el estándar, yo no soy la barra, Jesús es la barra. Y seguramente hay cosas que esa persona puede hacer mejor que yo. Entonces no voy a pelear así, de esa forma. El tema de no juzgar no es no corregir a otros. Es reconocer que venimos del mismo nivel. Que yo te puedo mostrar que hay algo mal en tu vida, pero también tengo que ver que hay cosas en mi vida también y tú me puedes corregir a mí. Pero siempre haciéndolo con humildad. Porque ninguno de nosotros somos mejores. Y la barra con quien debemos compararnos es Jesús. Y por la gracia de Dios, Él nos da la justicia de Jesús. Por eso podemos entrar en el cielo. No porque ya de repente somos perfectos. Dios nos llama santos, no porque somos perfectos, porque Él nos ha separado y primero ve el sacrificio de Jesús antes de verme a mí. Porque Jesús pagó por mis pecados, pero yo tengo que recibir su perdón. Entonces, hoy me gustaría animarte, a reflexionar sobre la siguiente pregunta. En tu vida, ¿qué hay? ¿Hay gozo y el Espíritu Santo? ¿O hay una lista de quehaceres? Porque si nosotros vivimos por esa lista de quehaceres, cuando veamos una persona que no cumple con nuestra lista, nos enfadamos, juzgamos, atacamos, como los judíos hacían. Pero cuando nosotros estamos llenos de gozo y el Espíritu Santo, cuando vemos una persona que no hace lo mismo que nosotros, y si vemos que igual, si Dios pone en nuestro corazón que igual no son creyentes, pues vamos con compasión. No juzgando, pero con compasión. O si veo que no vive de la misma forma que yo, entonces el Espíritu Santo me enseña y me dice, mira, vean, eso no es un mandamiento. Entonces ya quédate en la gracia. Entonces, ¿cuál tienes en tu corazón hoy? ¿El gozo, el Espíritu Santo o una lista de quehaceres? Porque cuando tengamos la gracia, cuando tengamos el gozo de Dios, cuando tengamos el Espíritu Santo ya lleno en nuestra vida, es cuando nosotros somos luz. Y una luz que es y que el mundo vea. Te animo a reflexionar sobre este pasaje y lo que pasó y el mensaje que nosotros tenemos para compartir. Bendiciones y nos veremos aquí
muy pronto.